muy buenas noches. Bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Manuel. Bueno, en este programa especial de La Hora Clave hoy tenemos como invitado a Francisco Alfaro Pareja. Es un politólogo y además investigador en procesos de paz y conflicto y además historiador con una obra muy importante. Bienvenido. Señor. Muchas gracias por la libro, invitación. Sí, señor, con tu libro que ha sido muy bien comentado, por cierto. Y claro, Deberíamos mencionarlo entrando supuesto. para que la gente ahora en esta época de Navidad y fin de año Y además es pudiera disfrutarlo. un tema muy actual que se ha puesto de moda, el tema de los acuerdos, de las negociaciones, no solo en Venezuela, ¿no?, sino en el mundo entero. ¿Tú sabes qué pasa? Que yo siento, sobre todo cuando los países o las sociedades están en proceso de crispación y realmente hay enfrentamiento y hay desconfianza unos de otros, evidentemente el diálogo y la negociación son conceptos que se desprestigian, ¿no? Que empiezan a significar lo que cada uno quiere que signifiquen. Pero es indudable que el diálogo es un instrumento indispensable para resolver los conflictos. Pero la negociación sí es algo mucho más complejo porque es un proceso sistémico que tiene una serie de reglas y procedimientos que hay que respetar y premisas que deben darse. ¿Por qué no comentas un poco eso antes de analizar un poco todo lo que ha sido el año en materia de diálogo, no solamente en Venezuela, sino en conflictos muy serios en otras partes del mundo? A ver, los seres humanos en términos generales, dentro de nuestra dinámica del día a día y dentro de lo que ha sido la historia de la humanidad, tiene la negociación intrínsecamente ligada a lo que son las dinámicas y las interacciones. ¿Qué quiere decir esto? Los seres humanos resolvemos diariamente todos los conflictos mayoritariamente de manera pacífica y negociando. Son procesos que evidentemente no trascienden a cosas excepcionales como son los conflictos políticos, pero desde el momento en que uno, por ejemplo, pide un taxi y negocias el precio de la carrera, hasta el momento en que vives, por ejemplo, con tu pareja, hay un solo baño y bueno, y tú negocias quién se mete primero, quién se baña después. Esos son procesos de negociación y en la mayoría de los casos los seres humanos, de manera inconsciente, logramos canalizarlos pacíficamente. Es parte de nuestra vida cotidiana. Es parte de nuestra vida cotidiana, pero pasa desapercibido. Eso es un poco lo que se llama, en términos conflictológicos, una esquizofrenia cognitiva. Es decir, buscamos la paz sin darnos cuenta que somos mayoritariamente seres que la utilizamos día a día en nuestra cotidianidad. ¿Qué sucede? Efectivamente, en las sociedades que son complejas, que son diversas, recordemos que vivimos en un mundo de recursos limitados, donde hay intereses y necesidades que distintos grupos quieren satisfacer de diversa manera. Y allí, muchas veces, no se logran acuerdos. Y es donde la negociación surge como una herramienta fundamental para lograr acuerdos en torno a esos objetivos y a esos conflictos que por algún motivo no pueden ser solucionados. Entonces, claro, la negociación es fundamental, sobre todo en aquellos conflictos que rompen con la cotidianidad, que son excepcionales y que dentro de las sociedades generan tanta crispación como tú lo decías. Entonces, claro, es una herramienta fundamental que tiene una serie de características metodológicas, teóricas, que al momento de abordarse, por ejemplo en mesas de negociación, deben ser muy rigurosas y deben ser tomadas en cuenta para que justamente esos procesos no sean una frustración, sino que sean más bien un camino para transitar a la solución de los conflictos. Y además hay una percepción, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Venezuela, experiencias, ¿no?, recientes, siempre se dice fracasó el diálogo, no hubo acuerdo. Es que eso es consustancial a las negociaciones. El hecho que te sientes a hablar no quiere decir que te vas a poner de acuerdo. No cree que va, porque la gente... Y luego tampoco el hecho de que en una reunión no haya cristalizado un acuerdo quiere decir que está negada la posibilidad de otras reuniones. No, y la gente es decir, esa ha sido la experiencia. Tú te sientas para resolver tal o cual problema. Y a lo mejor no es eso. A lo mejor es un poco para romper una serie, para acordar algunas cosas o para romper algunas barreras o algunas paredes que no te dejan encontrarte. Es decir, son procesos largos y complejos. Ahora, es distinto, es decir, ¿cuáles son las mejores disposiciones para ir a una mesa de diálogo o a un intento de negociación? Porque no es lo mismo que se sienten, por ejemplo, Churchill, Roosevelt, etcétera, o De Gaulle,
que eran unos grandes estadistas y que en el momento comprendían, tenían una visión, a que se siente gente que está simple y llanamente desbordada por su propio conflicto. No sé si me, y a lo mejor en muchos me casos comprendes la preocupación. que se exagera también en muchos casos y se asume que hay necesidad de un acuerdo, de conversaciones, cuando en verdad en esencia ese no debería ser el camino en ese momento. Sí, habría otra forma de abordarlo sin necesidad de rodearlo pues de todas estas cosas que implican las negociaciones políticas sobre todo, ¿no? Claro, usualmente cuando se llegan a estos mecanismos puntuales como son las negociaciones de alto nivel, donde tienen que sentarse partes que en determinados momentos no coinciden en objetivos comunes, pero que pueden llegar a acuerdos en intereses específicos, justamente se da porque la cotidianidad no permite que esos conflictos se resuelvan de una manera tradicional, sino que tiene que hacerse un mecanismo especial. Un elemento clave para que estas mesas inicien y tengan un éxito que no, como dices tú, no es que a la primera reunión vamos a resolver los problemas, pero para que se inicie un proceso, por eso se habla usualmente de procesos de paz o de procesos de negociación, es que las partes que están sentadas allí tengan el convencimiento de que el diálogo y la negociación es el camino más óptimo para beneficiarse mutuamente. Es decir, que ambas entiendan que por la vía de la violencia las dos van a salir perjudicadas. Pero en todo caso, si yo voy por la vía de la violencia, ya yo sé que voy a salir perjudicado y el otro también lo sabe. Okay. Entonces eso es lo que llamamos voluntad política. Ese es como el primer elemento, porque tú puedes tener el mejor mediador, el mejor negociador, pero si no hay voluntad política y convencimiento, mi pregunta anterior era justamente frente a la situación de que no exista esa voluntad política, simplemente fracasa. Vamos a la pausa y regresamos con Francisco Alfaro Pareja. Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial.